Che, ¿alguna novedad de Nico? ¿Alguien sabe algo? Bienvenidos a Gen Geek. Hoy tenemos un programa especial. Nico no va a poder asistir hoy debido a la nevada mortal. Tenemos que esperar a ver si lo encontramos. Y es por eso que hoy vamos a contar con invitados especiales. A ellos. Continuamos en Gen Geek y hoy tengo la agradable forma de decir que tengo invitados y en este caso son compañeros del Instituto de Cine y me parece una ocasión especial porque vamos a hablar de una serie argentina llamada El Eternauta con Ricardo Darín y me parece agradable tener la presencia de todos compañeros del ISCA. Voy a comenzar introduciendo a Victoria Sáez, más conocida como La Vito, compañera mía del instituto, directora de arte y también realizadora audiovisual. Me acompaña Gastón Zúñiga, un humorista gráfico, coordinador del taller de novela gráfica de la Escuela Mantovani y, por supuesto, compañero de la productora Genki Dama, Clemar Sánchez Peretti, que también es realizador audiovisual. Siempre estoy atrás. Siempre atrás de cámara, hoy le tocó aquí delante de cámara y justamente un equipo variado que venimos obviamente a hablar de este suceso que fue El Eternauta. Yo pude ver la serie hace poco y el análisis que vamos a hacer es profundo, tomando muchas acotaciones subjetivas, ¿no? No voy a hablar tanto objetivamente porque no puedo decir que es mala la serie, a mí me encantó, está llena de cuestiones hermosas. Más allá, más que nada justamente porque está anclada a una historieta de hace más de 70 años, si no puedo decir, y creo que traerla a la época actual fue uno de los grandes aciertos de este visionario director Bruno Stagnaro, que, sin ir más lejos, es un aclamado director que hizo series como Ocupas, Un gallo para Esculapio y Pizza, Birra y Barro y Faso, si no me equivoco, que siempre tiene esa cuestión social que está muy anclada hoy en día en la serie El Eternauta. Pero ciencia ficción argentina, una de las primeras veces que es tan reconocida en el mundo. No sé si ustedes pueden ver o me pueden comentar cualquiera qué les pareció la comparación, ¿no?, de la historieta nacional con esta serie que salió ahora. Creo que Gastón es el más indicado para y llevar llevamos esperando los lectores y fanáticos del Eternauta, llevamos esperando durante años esto. Imagino, siempre fue esa cuestión del proyecto que esperábamos, que parecía que iba a salir con algunos directores que se iban nombrando y demás, y nunca salía. Porque bueno, obviamente esto demandó una producción de la zamputa, digamos, por así decirlo, con un presupuesto enorme. La cuestión también de los efectos especiales, entonces era una cosa que se postergaba y realmente yo creo que valió la espera. Bueno, justamente para mí eso que voy a decir, una superproducción, está muy discutido que el protagonista sea Ricardo Darín, siendo un producto de nivel mundial, internacional, me parece una elección correcta. Sí creo que hay un montón de otros talentos que podrían haber sido algo más indicado para el personaje, pero creo que Darín nos representa perfectamente en toda la cultura mundial. Sí, lo que no te dicen es que quizás algo que no se habló mucho es, vos a la serie necesitas venderla. ¿Cómo la vendés? Con el actor más importante del contemporáneo quizás de la historia argentina, que es Ricardo Darín. Vos a Darín lo presentás en España, saben de memoria quién es, lo presentás inclusive en Estados Unidos, saben quién es. Fue el protagonista del Secreto de sus ojos. Entonces, creo que fue una gran elección. Yo leí El Eternauta cuando tenía 15 años, por primera vez.
cuando eligió a Darín dije, ay, ya está grande para el papel, pero en la adaptación que hicieron fue impecable. Sí, aparte también, como vos decías, acertada la decisión también de cambiarle la edad al personaje y darle todo un trasfondo y más también traerlo acá a la actualidad, digamos, como que tiene bastantes aciertos y decisiones que bueno, que están bien y que te quería consultar a vos que sos directora de arte con mucha experiencia. ¿Para vos hubiera sido más difícil hacer lo que hicieron o hacerlo en la época que se escribió de entre los 50 y los 60? No sé si más fácil o menos fácil, pero digo, ahí también jugó lo escuché a Bruno Stagnaro en una entrevista, que ellos quisieron ser lo más fiel al autor posible y esto de mantener esta crónica que él hace, el autor, en el Eternauta, digamos, en la historieta, de contar el momento, el ahora de él en los 50 y traerlo acá a la actualidad y contarlo él desde el audiovisual como una crónica, eso me parece que no sé si facilita el arte o lo que sea, pero sí es una buena elección. Digo. Sí, yo quería hablar un poquito nomás de cómo se llevó a cabo eso, porque viendo lo que nos dejó ver de Backstage Netflix y sabiendo un poco de cómo se graban este tipo de producciones afuera, por supuesto se ahorró muchísimo dinero utilizando las nuevas tecnologías de pantalla 360 que ya te permiten casi eliminar el uso de luces que ambienten y además podés recrear cualquier escenario, por supuesto, con un gran trabajo de VFX, pero el laburo de arte que vimos en la pila de autos en el capítulo 3, si no me equivoco, eso es real y es algo increíble. Nunca se ha visto esa movida de producción acá. Sí, a grandes rasgos yo creo que es una adaptación bastante fiel a lo que es el alma de la historieta, trasladada a nuestros días, que todavía toca, creo, a todos como argentinos, creo que todos se sienten identificados con los trasfondos que tiene la serie. Pero aún así quiero hablar un poco de lo que es la historieta en sí. Más de 70 años y todavía yo la leo todavía hoy en día y me genera emoción. Es una historieta muy avanzada para lo que fue su época, pero todavía yo creo que estaban pensando en vamos a hacer un cómic tipo Los Vengadores. Jack Kirby yo creo que estaba pensando y ya estaba el Eternauta con una historia mucho más profunda que obviamente va a ser un éxito hoy en día, pero no sé cómo se puede comparar la historieta del Eternauta si tenía comparación con alguna otra novela o historieta de aquella época mundialmente, no sé, Gastón. Y desde ese planteo no, yo creo que no, de hecho está de alguna manera adelantada a su época en el sentido de formato, si se quiere, con ese término que después lo empieza a acuñar en Estados Unidos por distintos autores, que es la novela gráfica. Se adelantó como 10, 20 años el Eternauta antes que existiera el término. Es increíble porque también el planteo desde la visión humanista que tiene frente de cómo confrontar una invasión, como vos decías, hasta ese momento no estaba. Bueno, había antecedentes, por ahí, qué sé yo, estaba la serie Doctor Who, que había algunas cositas ahí del viajero en el tiempo y demás, pero la visión humanista, que ya la traía, recordemos que Oesterheld antes había hecho como 20 historietas anteriores al Eternauta. Ya tenía esa visión él y ese mensaje, de alguna manera, esa identidad también que está encarnada del argentino, trasciende de las edades, digamos. El Eternauta es eterno, digamos, nunca se agota ese mensaje. Desde siempre yo supe que era una obra que tiene que funcionar, excepto que la haga un mal director. En este caso, todos estamos de acuerdo que fue un acierto. Una buena adaptación. Y ni hablar, no puedo evitar pensar en la cuestión de no hay un héroe individual, yankee, sino que es un héroe colectivo y mucho más anclado en lo que es la ideología de nuestro país, aunque quizás hoy en día por ahí no sé si hay cuestiones individualistas o con los gobiernos que por ahí nos gobiernan, pero... Hoy, habiendo visto mucho de lo que fue la repercusión, ambos lados políticos se lo quieren apropiar al Eternauta. Eso indica lo grande que es la obra y que cómo atraviesa toda clase de... toda ideología. Porque encima lo que hace muy bien la serie es poner una argentinidad actual
que no está en la obra por una cuestión lógica de años, pero nos interpela a todos, Los Palmeras, las bandas que suenan, Soda Stereo. Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, El increíble folclore. esa banda sonora. El Llavero. Todo, llavero de la las Islas Argentina. Malvinas, Sí, también la también. decisión de la traducción de Eso no... es. todo, desde el mínimo detalle está pensado y llevado y demás. Y también una cosa quería agregar a esto del individualismo, que mucho se habló en esto del héroe, digamos, que nadie se salva solo y demás. Igualmente lo retoma porque él empieza teniendo un objetivo individual. El Eternauta lo único que al principio, digamos, Darín lo único que quiere es buscar a su hija y después eso cómo se va transformando. Sí, es un viaje en, que tiene que hacer. sí y o que sí después con nos damos otros cuenta. y ir sumando para ir salvándose todos juntos. Así que eso también me parece que está bueno. Es Sí. un personaje atravesado por la historia. Como También. decís, está muy, muy bien logrado eso. Y también está bueno ver los diferentes arcos de los personajes que están en la serie. Hay muchos que no existen en la historieta, pero tienen mucha más profundidad. Tiene una profundidad que obviamente 70 años la historieta, había que incorporar ciertos factores nuevos. Y obviamente para que tenga un poco de emoción la serie, que no esté todo tan deglutido. Justamente el personaje de Omar es bastante contrastante, ¿no? Es como, va a ser malo, va a ser bueno, pero representa justamente la persona que se fue del país y vuelve y todavía tiene ese rencor a la sociedad argentina. Y debo reconocer que tiene el alma de la historieta, porque aparece este personaje que es el que se fue a Estados Unidos, vuelve y sigue quejándose de este país se va a la miércoles. Y debo decir que es muy similar a lo que está en la historieta, que cada personaje está representando una parte importante de la nación o de la cuestión social. En la sociedad. Exactamente. Por ejemplo, Juan Salvo tenía una pyme, una fábrica, o sea, lo nombran muy por arriba, una pyme. Después tenés a Favali, que es un bocho, un ingeniero eléctrico, y en el medio de esa invasión aparece un pibe, un estudiante, que acá están esos personajes, pero tienen una vuelta de rosca que no dejan de engancharte, como elogiar todavía más la serie. Y yo quiero ir a un punto como más personal, ¿no? ¿Les gustó la serie? ¿No les gustó la serie? ¿Qué opinan? Me encantó. Sí, a mí también. Yo la miré con triple ojo, digamos, como fanático de los cómics, como cineasta y como alguien espectador normal. La tengo que ver de vuelta, pero no podía todo el tiempo, no puede ser, usaron este tema, no puede ser, qué buenos planos, porque estamos hablando de que cinematográficamente cuando usan planos generales, todos quedamos, ¡fua! Qué increíble, qué bien hecho, perfecto el encuadre, la luz, es una cosa tremenda. Bueno, tenemos un montón de cuestiones por hablar del Eternauta, pero vamos a continuar en el siguiente bloque de Gen Geek, así que sigan atentos. Estudia cine en Santa Fe. ISCA, Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe. Continuamos en este bloque de Gen Geek. Vamos a continuar hablando obviamente de la serie del momento de Netflix, El Eternauta, Orgullo Argentino para el Mundo. Y en este caso quiero mencionar qué cuestiones argentinas o bien autóctonas para el mundo tiene esta serie. Y no puedo dejar de mencionar que es algo que quizás hoy en día no es algo que se acostumbra a jugar, yo por lo menos, y mi grupo social, pero el truco, acá está tan representado tanto en el cómic, en la historieta, como en la serie, y es bien argentino, pero no lo noto, no nos juntamos hace mucho a jugar un buen truco, que quizás va a realzar nuevamente la locura por las cartas. Yo creo, bueno, este tramo de la serie arranca y termina con un partido de truco. Primer y último capítulo. Mirá, muy buen análisis. No es casual eso. Con los que llegaron al partido de truco, con los que no llegaron. Y cómo le explicamos
un uruguayo te va a entender, paraguayo, latinoamericano va a entender más o menos un juego de cartas autóctono. Un japonés. Pero un japonés, se veía un video de gente queriendo aprender las reglas para meterse un poco más y la verdad es es muy jugado querer llevarlo, pero así como nosotros consumimos productos de otros lados, que vemos la idiosincrasia de, por ejemplo, fútbol americano, que lo vemos en la tele, no entendemos, pero en una película nos gusta la historia, yo creo que va por el mismo lado. Y además, justamente, cuestión argentina importantísima, están las Malvinas argentinas, visualizamos una calcomanía y el personaje tiene mucho que ver con esa parte importante de nuestra historia nacional y la traducción, como bien mencionábamos antes, justamente para todo el extranjero dejó Islas Malvinas, no la nombraron nunca como las Falkland, como la tienen en el Reino Unido. Pero hablando de la historia nacional, también tengo que recordar que el autor de la historieta tuvo, la verdad, un destino bastante macabro. Fue secuestrado por la dictadura militar luego de la segunda versión de la historieta. Exactamente. Tuvo Sí. una primera versión y ya la segunda versión era más política, no sé La cómo. segunda versión es una historia totalmente distinta, Gastón quizá lo pueda. Sí, sí, Ya es prácticamente una guerra de guerrillas, la segunda parte de la historia, que no tiene nada que ver con lo que va a suceder en esta serie, que está ambientado el primer libro en van a ser supuestamente 3 temporadas, según dijeron. Y es otro personaje, uno siente mientras lo lee, este no es Juan Salvo que yo conozco. Pero también mientras lo lees decís, pero le pasó esto. Es muy difícil despegarse. Sobre todo porque la estaba escribiendo en el anonimato. Exacto. Él ya estaba siendo perseguido cuando hacía la segunda parte y todo a través de bocetos y de guiones muy rápidos que mandaba para que escribiera y dibujara Solano López. Cambia completamente, hace un arco argumental. El arco del personaje es totalmente distinto al de la primera parte y eso es re interesante también para aquellos que se coparon, que les gustó estos primeros 6 capítulos y los que van a venir luego, que siga la continuación porque la segunda parte también tiene una parte también mucho de la identidad, lo que decía, de lo que nos ha pasado, de lo que pasó en Argentina y eso está presente. Un tema que habíamos hablado fuera de cámara, que a mí me daba mucho miedo cuando lo vi, es el tema de los enemigos, porque uno entiende la ciencia ficción de los 50, de los 60, ve un bicho gigante y vos decís, esto me da miedo, pero trasladarlo ahora que hemos visto enemigos de todas las clases y colores, invasiones en películas y series, Era difícil. ¿cómo llevas a cabo un cascarudo que dé miedo? Bueno, así, como se hizo una serie. No sé qué pensás vos. Lo meté de diputado, el cascarudo. No, totalmente. Fue un gran acierto el tema de hacer todos personajes basándose en lo de la historieta, sin hacer grandes modificaciones al tema de diseño, del concept art, pero ayornándolo, ¿no? a esta época, jugando un poco también con los efectos especiales y todo lo que implica esa gran producción. Y en ese sentido, creo que es un acierto en todo la serie, no solamente a nivel guión. Sí, además también cómo se va instalando y esta verosimilitud que te va metiendo en esta historia que no te parece raro, digamos, ese cascarudo. Y digo, también este acierto de empezar tal cual la historieta, digamos, jugando al truco y ya teniendo también el antecedentes de haber pasado una pandemia. O sea, no nos parece extraño de que haya algo raro y que todos nos quedemos guardados adentro y esperar. Entonces, eso también me parece que contribuye a esta verosimilitud, digamos, que sí, pueden venir cascarudos, digamos. Y, sí, puede ser. Puede pasar, nos puede pasar. Sí, muy, muy interesante. Y aparte es una historia lenta que se va cocinando de a poco, pero uno como espectador no puede evitar engancharse en esa cuestión. Y justamente no hay ninguna espectacularidad. O sea, yo veía la serie, aparecen los cascarudos y no tiene toda esa espectacularidad yankee, por así decirlo, sino que, hay unos bichos raros. Y a mí me encantó. Y cómo el arma es una FAL y todo el trasfondo que tiene Juan Salvo en esta serie, interviene para... No quiero spoilear mucho la serie, ¿no? Pero habla de que como era un veterano de Malvinas, tenía mucha más
puntería. Manejo de las armas. Exacto. Sí, yo creo que en base ahí a lo que decías de Malvinas fue un gran acierto para darle más profundidad y conectar con aún más personas, porque si una de las cosas por las que somos conocidos fuera del fútbol es por el conflicto de Malvinas en el mundo, porque es un país muy chico peleando contra una de las potencias principales, y que el protagonista de la serie sea un soldado que peleó, podemos decir que funciona en la edad, podemos decir que sí, porque hay soldados de esa edad hoy, de la edad que tiene Ricardo Darín, ex soldado, ex combatiente, y creo que fue un gran acierto porque hay un factor que yo le hablaba con mi hermano, que también la leyó de muy chico al Eternauta, de que no nos muestran, si bien nos cuentan muy fiel la historia, no nos cuentan el inicio igual, y creo que también fue un acierto y que nos van metiendo de a poquito en por qué se llama El Eternauta la serie. Ujú. Y ahí no podemos revelar nada. No, Es una cosa. lean la Pero historieta. eso que decís vos es muy cierto también de cómo, yo lo pensaba, ¿no? Una cuestión de cómo la cantidad de historias, porque esta historia fue desarrollada en el año 57, 1957. Estamos en 2025. Se esperó que se hiciera esta película durante un montonazo de años. Y la cuestión es la cantidad de historietas que surgieron luego del Eternauta, historia no solamente a nivel en el lenguaje de historieta, sino también audiovisual, que tienen eso, tienen esa identidad, tienen toda esa ¿cómo lo puedo decir? Abordan el terreno de lo fantástico a un nivel que realmente es único en el mundo. Y recién ahora, eso también uno dice, recién ahora se puede llevar al cine. Imaginemos la cantidad de producciones que pueden surgir a partir de esta, si es que se sigue financiando, si es que logramos Sí, yo creo sobrevivir que con el un cine detalle nacional. que hay que decir por ahí, para el que no sepa, que el Eternauta no es algo que se publicó y fue famoso acá o en el habla hispana nomás. Está traducido desde hace 30 años a múltiples idiomas. Uno encuentra ediciones muy extrañas, alguna en tapa dura, otra en formato vertical en vez del apaisado. Por eso, o sea, ya estaba muy instalada en el mundo como para que uno no piense que podía no funcionar, digamos. Claro, no, obvio. Era- y eso, no entiendo. y como decíamos, es una historia que está continuamente siendo revisitada a través de otras producciones, pero esta cuestión de abordar, es muy argentino todo, ¿no? Como lo plantea. Esta cuestión de que nadie tiene un superpoder o algo que cuenta, que trabaja en la NASA. Sí, gente común como nosotros que de golpe se ve frente a una invasión y Sí, intentar sobrevivir. No se necesita tener superpoderes. Es más, tenía entendido justamente por el tema del cómic que esta idea que tuvo Oesterheld era debido también a su militancia y sus pensamientos, justamente esta lucha colectiva que él tenía. Pero al mismo tiempo yo tenía entendido que cuando él escribió eso, a Jack Kirby no sé cuántos años le faltaba para empezar a escribir la idea de los Vengadores como grupo en conjunto. O sea, yo creo que también eso habla de la vanguardia que teníamos, ¿no? Es como nacional y popular, me sale. Tal cual, O sea, tal cual. Pero Yo te quería consultar, si bien esto es la serie, nosotros vemos la historieta, todos personajes en blanco y negro, con pluma, dibujados, muy difícil de caracterizar, pero ¿cómo viste vos la adaptación de la mayoría de ellos en pantalla? Me pareció fantástico porque sumado también tanto al guión como a la producción también que decían de arte y de la traía hacia este presente, la cuestión también del personaje también tiene que mutar, porque es el arquetipo de un argentino del año 57, ¿no? Claro, en la vestimenta, en el chalecito. Entonces, esa adaptación que hizo también, que encarnada, bueno, tanto en Favali como en Juan Salvo, como en el resto, decisiones también por ahí de la hija que sea mayor, todas esas cuestiones eran necesarias para desarrollar esta historia. Entonces eso me gustó mucho, que no sea de época, que no haya sido ambientada en esa época, que iba a ser, como la mayoría de las películas estamos habituados a ver, que son adaptaciones de historietas literales, que donde el director no aporta nada. Acá se siente que el director se apropió de la obra, que también piensa similar a Oesterheld. Yo lo sentí de alguna manera, ¿qué pasaría si Oesterheld estaría vivo ahora? Estaría probablemente dirigiendo, o sea, le enfocaría de esta manera la película, y yo realmente creo que sí, creo que este sería el enfoque que haría él. Sí, un detalle que pude ver en
entrevistas que se hicieron a los protagonistas y a los realizadores. Y la gente, muchos de los que los entrevistaban, los periodistas, los comunicadores de Buenos Aires, de otros medios, ellos viven en Buenos Aires, pasan por las calles que camina el Eternauta y el resto del grupo. Cuando está en el capítulo donde van en el tren, dicen, ese tren, porque esta estación es muy, muy simbólico para ellos, mucho más que para nosotros que no vivimos ahí, que podemos reconocer algunas avenidas, algunos lugares particulares. Y inclusive decían que cuando se meten en el subterráneo, eso es de verdad. Existe ese subterráneo que está vallado y bueno, es imposible que te interpele como argentino, más aún si sos porteño. Sí. Y es hermoso eso que se pudiera también ver, bueno, qué sucedería con una historia acá en Santa Fe. Y bueno, para eso están acá realizadores visuales con producciones que, bueno, están esperando llegar a Netflix. Eso estamos esperando, ¿no? Sí. Poder llegar con historias que suceden acá en Santa Fe y que también tienen un gran contenido. Sí, y hablando justamente, la verdad, todos contentos y emocionados por una serie argentina que llegue así a nivel mundial. Y acá justamente como somos realizadores santafesinos, estos cómics a todos nos realzan o nos dan ganas de hacer trabajos de ese estilo. No sé si vos, Gastón, tenés algún trabajo, un proyecto, algo en particular. Estamos en eso. Contanos un poco. Todos lectores del Eternauta nos hemos criado con eso y con esta historia de decir, bueno, una invasión que viene de afuera y nos juntamos entre nosotros con las armas que contamos, con los elementos que tenemos y de alguna manera la enfrentamos. Y en eso llegamos a una propuesta con un grupo de amigos de hacer un largometraje, nos matamos de lleno a un largometraje, que es Godzilla en Santa Fe, un elemento totalmente extranjero, que no pertenece a nuestra identidad, pero de alguna manera, ¿cómo lo combatimos? Siendo nosotros, sin perder esa santafesinidad, si se quiere, la película se trata mucho de eso, y poniendo en juego esto también, que ahí tengo que decir que nos robó Stañaro, no, ciertos paralelos que tenemos, que obviamente por haber leído El Eternauta, de decir ese personaje que se quiere ir a la mierda, que quiere abandonar el país, que hoy es muy común escuchar eso, lamentablemente, y que tiene que de alguna manera recuperar su amor, su patrimonio, y frente a una amenaza en común que tienen todos los santafesinos, bueno, se unen y logran. Así que bueno, estamos en eso. No voy a decir nada, si logran o no lo logran, pero estamos produciéndola y probablemente en agosto va a estar en Cine América. Bueno, todavía no tenemos confirmada la fecha, pero estamos buscando eso. Pronto un especial de Godzilla en Santa Fe. Así que yo no puedo dejar de agradecer a Vito Sáez y a Gastón Zúñiga, invitados de lujo que tuvimos hoy en Gen Geek, y al señor compañero Clemar Sánchez Peretti de la productora Genki Dama. Así que no me queda más que agradecer a Beo por el espacio y nos vemos la semana que viene.